entender primero qué es una solución, que también la podemos llamar disolución química. Para eso tenemos que ver qué es la materia y cómo se clasifica. La materia es básicamente algo que tenga masa y un volumen. Y la materia la podemos clasificar en mezclas y en sustancias puras. Las sustancias puras son sustancias que las podemos escribir, por ejemplo, en fórmula química. Y normalmente entre ellas existen enlaces químicos. ¿Bien? Por ejemplo, el agua. El agua tiene fórmula química, H2O, ¿cierto? Y pues es el enlace entre hidrógeno, dos hidrógenos con un oxígeno. Pero las mezclas no tienen fórmula química, o sea, imagínense el sancocho. Usted no escribe sancocho C6H4 oxígeno papa 10, ¿cierto? No se puede. Por lo tanto, las mezclas no tienen fórmula química y es porque no existen o no se forman enlace entre las sustancias que los componen. Por ejemplo, la limonada. El limón en ningún momento está haciendo enlaces químicos con el agua. ¿Bien? Entonces, las sustancias puras las podemos clasificar en compuestos o elementos o sustancias simples. Bien, los compuestos están formados por átomos de diferente tipo. Por ejemplo, el agua es un compuesto porque está formado entre hidrógeno y por oxígeno. Mientras que los elementos son átomos formados por el mismo tipo. Por ejemplo, el oxígeno gaseoso es O2, ¿cierto? Es un elemento ya que está formado por dos átomos de oxígeno. Entonces no se dejen llevar, por ejemplo, que el oxígeno 2 es un compuesto porque está formado o compuesto de dos átomos de oxígeno. Falso. Deben ser átomos diferentes para que sea un compuesto. Átomos iguales, elemento. Y ya sabemos que el elemento se representan con símbolos y están metales, no metales. Nos vamos a desenfocar en las mezclas. Las mezclas pueden ser o homogéneas o heterogéneas. Y por allá en el colegio recordamos que las homogéneas eran las que se veían iguales en toda su extensión o las que tenían una sola fase. Mientras que las heterogéneas nos decían que tenían más de una fase, dos o más fases. Pero para entenderlo mejor, porque a ver, algunas mezclas no son tan fáciles de percibir, vamos a entender que las homogéneas es donde ocurre una solvatación. Solvatación es que una sustancia se disuelve en otra. Por ejemplo, piensen en la sal en agua. ¿La sal se disuelve en agua? Sí, como que la sal se desintegra después de revolver un rato, ¿verdad? Pero el agua y el aceite, ¿será que se disuelve en agua? No, ¿verdad? Porque el aceite pues tiene una polaridad diferente a la del agua, lo cual no permite que se unan. Hay una mezcla, por ejemplo, rara que es la sangre, que aparentemente a simple vista uno la ve igualita en toda su extensión, ¿cierto? O sea, uno la podría clasificar como homogénea. Sin embargo, no lo es. ¿Por qué? Pensemos bajo un microscopio qué se ve en la sangre. Se ven células como glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas que están suspendidos en un plasma, que es un medio líquido. Es decir que la sangre, podríamos decir, es heterogénea, porque tiene una fase sólida las células en una fase líquida, el plasma sanguíneo. Entonces ahí vemos dos fases. Entonces no necesariamente una mezcla homogénea se ve toda igualita. Grábenselo mejor como que una mezcla homogénea es donde ocurre una disolución. ¿Y esto qué es? Pues es la unión entre algo llamado el soluto y un solvente. Entonces nos vamos a concentrar en el tema de hoy únicamente en mezclas homogéneas. ¿Qué es una solución química? Acabamos de decir, una mezcla homogénea que contiene dos o más tipos de sustancias denominado soluto y solvente. Aquí vemos una imagen donde vemos una sustancia en polvo, ¿cierto?, que está cayendo en un vaso. Esta sustancia que cae le llamamos soluto y en donde se va a estar mezclado con esta sustancia la vamos a llamar disolvente o solvente y la mezcla de estas dos nos va a dar una disolución. Fíjense acá estos punticos azules más gordos. ¿Qué es una disolución? Es cuando estas sustancias están en medio de las otras, pero recordemos que entre ellas no hay enlace químico. ¿Bien? Además el soluto y el solvente se mezclan en proporciones variables. Por ejemplo, si yo pusiera a dos personas a hacer una limonada, no creo que queden iguales, porque de pronto a uno le guste más azúcar, otro le guste más ácida, pero ambas son limonada, solamente que la concentración o proporción entre soluto y solvente va a ser distinta en cada una. Entonces, primera fórmula que tienen que anotar por ahí y tenerla presente, ¿listo? Soluto más solvente es una solución o disolución. Soluto.
Vamos a describirlo bien con sus características. El soluto es la sustancia que se disuelve, dispersa o solubiliza y siempre se encuentra en menor proporción, ya sea en peso o en volumen. Siempre hay más poquito soluto. A veces hay incluso hasta 50-50, o sea, la mitad. Pero normalmente siempre hay más poquito. ¿Bien? Por ejemplo, aquí tenemos esta sustancia naranjita, seguramente es dicromato. El dicromato, si se disuelve en agua, pues me va a formar una disolución de dicromato en agua. En una solución pueden haber varios solutos. Por ejemplo, la gaseosa. En la gaseosa el solvente es agua, pero los solutos hay bastantes. El azúcar, el dióxido de carbono, que es el gas, endulcorantes, colorantes artificiales y demás porquerías, ¿cierto? Entonces puede haber muchos solutos en una solución. A la naturaleza del soluto se le debe el color, el olor, el sabor y la conductividad eléctrica de las disoluciones. Por ejemplo, el agua de panela. ¿Por qué es café? Por la panela. ¿Por qué es dulce? Por la panela. ¿Por qué es líquida? Por la panela no sería, ¿cierto? Lo único que no le da el soluto a mi solución es el estado en el que se encuentra. El estado, ahorita vamos a ver, se lo da es el solvente. El soluto le da nombre a la solución. Por ejemplo, si yo les digo, tengo una solución alcohólica, ¿cuál es el soluto? Pues el alcohol. Solución amoniacal, el amoníaco, y así sucesivamente. El solvente o disolvente, ¿qué es? Es la sustancia que disuelve o dispersa el soluto y generalmente se encuentra en mayor proporción. Resulta que el solvente puede tener dos naturalezas, o es polar o es no polar. Los polares, unos ejemplos serían el agua, el alcohol etílico y el amoníaco, mientras que no polares está el benceno, el éter y el tetracloruro de carbono. No sé si han escuchado alguna vez o entienden este chiste que está acá, ¿cierto? Este osito se está disolviendo, ¿por qué? Porque es polar. Y grábense una cosita, el agua es polar, ¿verdad? Y resulta que lo similar disuelve lo similar, es decir que las sustancias polares entre sí se pueden disolver, ¿sí? Obviamente los ositos no se disuelven en agua, pero aquí están haciendo el chiste por lo polar, es decir que yo puedo mezclar agua con alcohol, claro, porque ambos son polares, pero ¿puedo mezclar agua con benceno? No, porque tienen polaridades distintas. ¿Podría mezclar gasolina con éter? Entonces uno piensa, ¿la gasolina se mezcla con agua? No, yo he visto gasolina flotar sobre el agua, o sea que no se mezclan, por lo tanto lo puede mezclar, lo puede disolver un solvente no polar, claro, ¿listo? Entonces lo similar disuelve lo similar, es decir que las sustancias apolares o no polares solamente pueden ser disueltas en sustancias apolares o no polares. ¿Bien? El solvente universal es el agua. En el agua se pueden disolver muchos componentes, pero ya vimos que hay más de un solvente. En sus casas ustedes tienen disolventes apolares. Por ejemplo, si les caía pintura de esas con que pintan las puertas de las casas, normalmente uno se lo puede quitar no con agua ni con jabón, tocaba ni con alcohol, tocaba con thinner o con barsol. Es decir que el thinner y el barsol serían solventes apolares. Y ya dijimos que el solvente le da el aspecto físico a la solución, o sea, si la solución es líquida, gaseosa o sólida. Aquí vemos una tabla con algunos ejemplos. Entonces miren y fíjense lo siguiente. Aquí están los solventes. Recordemos que ese le da la apariencia. Por eso si el solvente es gas, la disolución va a ser gaseosa. Y así sucesivamente. El soluto sí puede ser diferente. Entonces, por ejemplo, un gas en otro gas, el ejemplo sería el aire. Normalmente en el aire hay mucho nitrógeno y hay muchos solutos ahí presentes, por ejemplo, el oxígeno, el dióxido de carbono, hay hidrógeno, flúor, etc. Entonces, aire con otro aire, gas con otro gas sería el aire. Y usted es cierto que cuando ve el aire usted no dice, oh mira, ahí está una molécula de oxígeno flotando y por allá la de nitrógeno. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son mezclas homogéneas entre ellas. Aquí, un líquido metido en un gas. Ejemplo, el aire húmedo o la neblina. ¿Sí? Esas goticas pequeñiticas de agua que están suspendidas en el aire. Polvo en suspensión. Pues el polvo está en estado sólido, por lo tanto este sólido está suspendido en el aire.
Aquí vemos las más importantes, que son las disoluciones líquidas. Por ejemplo, un gas en un líquido puede ser una bebida gaseosa, o una cerveza, o el agua con gas, Sonti con gas, Hit con gas, ¿cierto? O incluso una bebida picha que se nos quedó en la maletica, o un jugo de mora con gas, ¿cierto? Pero entonces es un gas metido en un líquido. Otro sería un líquido en un líquido, alcohol en agua, ¿cierto? O por ejemplo, lo que llamamos teterito, ¿eso qué es? Agua de panela en leche, y así sucesivamente. O un tinto, ¿no? Cuando el tinto no, el perico, cuando es el tinto líquido en leche. Uno sólido en un líquido. La mayoría que ustedes conocen, sal en agua, azúcar en agua, café en agua, etc. Y las mezclas, las disoluciones sólidas serían, por ejemplo, un gas en un sólido. El hidrógeno normalmente puede meterse dentro del níquel, que es un metal, es sólido. O podemos encontrar un líquido en un sólido, el mercurio en plata. Esto es lo que se conoce como amalgamas, esas calcitas grises que a veces les ponen en las muelas. Eso, pues, como tiene mercurio, es un líquido, es un metal líquido, ¿cierto? Y lo meten en un empaste o en una masita sólida. Entonces ahí vemos el líquido en un sólido. O podemos ver sólido sólido, por ejemplo, las aleaciones. Las aleaciones, pues, son mezclas homogéneas entre diferentes metales. Aquí tenemos estaño en cobre. Esta aleación se le llama bronce. También ustedes pueden tener aleaciones como el latón, que es cobre con zinc, etc. Resulta que nos vamos a concentrar en las importantes, que son las disoluciones líquidas. Las otras no suelen ser tan interesantes. Vamos a ver el concepto de solvatación. La solvatación es cuando una sustancia se está disolviendo en otra, y eso depende mucho de las fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, ¿qué le pasa a la sal cuando entra en contacto con el agua a nivel molecular? Resulta que la sal se disuelve en el agua, y eso es debido, la sal sería estas pepitas verdes con morado, sodio con cloro, ¿cierto? Que en contacto con el agua empiezan como a romperse. Fíjense que el agua como que las va separando, y eso es porque sus fuerzas intermoleculares son muy similares. Si no fueran así, a veces no ocurre una solubilidad. ¿Qué se solvata? Es que normalmente se está separando la sustancia, se está quedando como dispersa uno en la otra. Aquí vemos un poco con mayor claridad lo que está pasando dentro del agua con sal. Aquí tenemos la sal, y resulta que la sal es un compuesto iónico, es decir, está formado por iones, el sodio positivo, el cloro negativo. Y el agua es una sustancia covalente pero polar. ¿Qué significa polar? Que tiene cargas parciales, el oxígeno carga parcial negativa y los hidrógenos carga parcial positiva. Entonces, ¿qué va a hacer el agua? Es como si el agua separa los iones de la sal. El oxígeno, que es negativo, atrae el polo positivo del sodio, mientras que los hidrógenos atraen al polo negativo, ¿cierto? Entonces, fíjense que como que al sodio le dan la cabecita y al clorito le dan la cola, ¿sí? Básicamente los atraen, las fuerzas rompen esa molécula y la ionizan, generan iones. Y esto explica, por ejemplo, por qué la sal en agua conduce la electricidad. La sal sólida no la conduce, ¿por qué? Porque está en forma molecular. Pero cuando toca el agua la separa en iones, y esos iones son los que conducen la electricidad, ¿sí? O movimiento de electrones. Una cosa importante, no todas las sustancias se ionizan en agua. Más adelante les voy a aclarar esto mejor, ¿bien? Solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? Se define la solubilidad como la máxima cantidad de un soluto que puede disolverse en una determinada cantidad de solvente a una temperatura dada. O sea, ¿qué tanta sal le cabe a cierta cantidad de agua? No sé si han notado que cuando ustedes de pronto preparan limonada, con 2 cucharadas de azúcar, el azúcar se empieza a ir para el fondo. Y es porque digamos que el agua tolera una cierta cantidad de azúcar. Si ustedes se pasan de esa cierta cantidad de azúcar, normalmente el agua dice, ya no aguanto más azúcar, yo no se la voy a solvatar, por lo tanto, ¡pum!, el azúcar cae al fondo del vaso. La solubilidad se puede expresar entonces como gramos de un soluto o moles de un soluto, ya sean litros de solvente,
en 100 gramos de solvente en litros de solución. Hay muchas unidades de solubilidad. Veamos un ejemplo. La sal de cocina o cloruro de sodio solamente se pueden disolver 32 gramitos en 100 de agua a 25 grados centígrados. Imaginémonos que en este vaso de precipitados yo tuviera 100 de agua. Es decir que máximo a temperatura de 25 grados le caben 32 gramos. ¿Qué pasaría si yo echo 40 gramos? Pues que se me disuelven 32, pero me sobrarían 8 gramos que no se disuelven y quedarían en el fondo del vaso. ¿Bien? ¿Por qué tenemos en cuenta la temperatura? Porque resulta que la solubilidad puede cambiar bajo diversos factores. Por ejemplo, la solubilidad depende o de la temperatura, o de la presión, o de la naturaleza del soluto y el solvente. Lo de la naturaleza ya lo dijimos, por ejemplo, si el solvente es polar o apolar, eso depende de la solubilidad. Pero también aquí vemos un ejemplo de lo que sucede en la solubilidad con la temperatura. Estas gráficas se le llaman curvas de solubilidad. Las variables que están acá es gramos de sal en 100 gramos de agua. Bien, y alcanzamos a ver una serie de sales que se disuelven en agua y no todas tienen la misma solubilidad. Por ejemplo, a cierta temperatura dada, por ejemplo, donde una que se vea clarito, por algo que corte, acá, fíjense en este punto de acá. Aquí, a esta temperatura, que es 80, ¿cierto? 80 grados centígrados, de KCl, ¿cuánto se puede disolver? Entonces yo aquí veo la gráfica y recorro hasta acá, yo veo acá 50, ¿cierto? Es decir que 80 grados máximo se disuelven 50 gramos de sal en 100 gramos de agua. ¿Bien? ¿Y qué vemos de las gráficas? Yo las veo proporcionales, directamente proporcionales, es decir, a mayor temperatura, mayor solubilidad. Piensen, por ejemplo, la panela. ¿La panela se disuelve mejor en agua fría o en agua caliente? En agua caliente, ¿verdad? Entonces la temperatura puede estar a favor de la solubilidad en sólidos. Sin embargo, no siempre pasa. Miren el caso de esta sustancia. Esta sustancia me está diciendo lo contrario, que a mayor temperatura la solubilidad está disminuyendo. Eso es una excepción. Pero lo que sí es una excepción es que la solubilidad es inversa en los gases respecto a la temperatura. Aquí tenemos el gas helio, que de hecho es muy poquito soluble, ¿cierto? El monóxido de carbono, el oxígeno y el metano. ¿Y qué vemos? Que a mayor temperatura su solubilidad disminuye. Piense usted en una cerveza o una gaseosa. Cuando está tibia, así bien calientica que usted la dejó bajo el sol. ¿A qué sabe? Horrible. ¿Por qué? Porque el gas se le fue. El gas, que es dióxido de carbono, no le gusta estar, digamos, en líquidos calientes. Es por eso, para que conservar el gas en una gaseosa, lo mejor es meterla a la nevera, ¿bien? Mantenerla fría, porque eso sí, una cerveza o una gaseosa fría es deliciosa. ¿Qué es lo que hace refrescante o delicioso una bebida gaseosa? El gas, porque si el gas se va, eso sabe a puro jarabe con agua. Otro factor que determina la solubilidad es la presión, pero en los sólidos no tiene importancia, ni en los líquidos, es en los gases disueltos. Por ejemplo, pensemos en el agua con gas. Cuando ustedes abren la tapita, suena el tss. Eso es porque este gas empieza a cambiar la presión, y antes había mucha presión dentro del líquido que mantenía el gas disuelto en el agua. Pero cuando ustedes abren la tapita, la presión se pierde y entonces el dióxido de carbono, que es el gas que está acá, empieza a salir y no hay forma de que el gas se quede en el líquido. Tarde o temprano, ya sea en un día o 2 días, ese gas va a desaparecer de ese líquido. Entonces, ¿yo cómo puedo aumentar la solubilidad? Pues aumentando la presión. Si yo aumentara la presión dentro de la botella, estas moléculas de gas vuelven a disolverse en el líquido, ¿sí? Aquí hay una fórmula que me dice que la solubilidad es igual a la presión parcial por una constante. Esta constante depende del gas que estemos hablando. Entonces, lo que habíamos visto en la de atrás,
No es lo mismo disolver dióxido que disolver oxígeno, ¿sí? El oxígeno suele ser más soluble. Bien, finalmente, las soluciones podemos clasificarlas de acuerdo a dos cosas. Primero, a la cantidad de soluto. Entonces yo puedo, de acuerdo a cuántos solutos yo le he hecho, clasificarlas en soluciones insaturadas. Son cuando hay menor cantidad de soluto que el máximo que puede contener a una temperatura y presión determinadas. O sea, tiene poquito soluto. ¿Qué es una solución saturada? Cuando se tiene una máxima cantidad de soluto, ¿sí? Aquí es menos del máximo, aquí es igual que el máximo. Una vez que la disolución está saturada, esta no disuelve más soluto. En ellas existe un equilibrio entre el soluto y el disolvente. No sé si se acuerdan, pero yo les decía, por ejemplo, la solubilidad de la sal es 32 gramos en 100 gramos de agua. Eso es que la solución está saturada si usted le pone 32 gramos. Si usted le echa más, ya el equilibrio se perdería y caería la sal, como lo que sucede en el caso de las soluciones sobresaturadas, que es cuando usted tiene mucha cantidad de soluto, más que el máximo permitido, ¿bien? Y ya dijimos que esto pues vuelve inestable la solución y normalmente ocurre esto, que cae la sustancia. A esta sustancia le decimos que precipitó, que cayó al fondo del vaso. Otra forma de clasificarlas de acuerdo a la cantidad de soluto es algo como más cualitativo, es decir, algo que tenga como mucha agüita, normalmente decimos que está diluido, ¿sí? Y algo que tenga mucho soluto, decimos que está concentrado. Por ejemplo, si yo a 1 litro de sopa le echo 1 kilo de sal, uy, pucha, eso queda muy concentrado en sal, ¿verdad? O si a 1 litro de sopa yo le echo una pizquita de sal, pues me va a quedar muy diluido y no va a sabernos casi a nada, ¿bien? Entonces esto es una forma de clasificar, pero normalmente siempre vamos a trabajarlo es de acuerdo a esto, a la cantidad máxima permitida. Esta menor, este igual y este mayor. También esto se puede ver en las curvas de solubilidad que ya vimos. Aquí yo tengo una gráfica que pues seguramente es un sólido porque ya vemos que a mayor temperatura mayor solubilidad. Resulta que si a mí me aparece un punto por debajo de la gráfica de la curva, vamos a decir que es una solución insaturada porque tiene menos de lo que puede disolver. Si cae exactamente en la curva, decimos que es saturada, que tiene el máximo permitido. Y si está por encima de la curva, decimos que está sobresaturada, tiene más de lo que puede disolver. También se pueden clasificar de acuerdo a algo llamado la conductividad eléctrica. Es decir, si conduce o no la electricidad. Entonces aquí vemos una pequeña animación donde tenemos agua con sal, miren el bombillo se enciende, agua con vinagre, como que se enciende poquito, y la agua destilada muy poquito. Entonces, de acuerdo a la conductividad las podemos clasificar en electrolíticas, que son soluciones normalmente iónicas, es decir, que desprenden iones, y presentan, pues, conducen la electricidad. ¿Cuáles de este gráfico, de esta animación pequeña, serían electrolíticas? Pues la que hacen prender el bombillo. Por ejemplo, el agua con sal, ¿cierto? Ya dijimos que el sal es iónico, entonces me va a formar una solución iónica. También son soluciones electrolíticas las soluciones acuosas, es decir, en agua, de ácidos y bases. Por ejemplo, el vinagre en agua conduce la electricidad, como ahorita lo vimos. Y una solución no electrolítica es pues que no conduce la electricidad, no forma iones y el soluto se disgrega hasta el estado molecular, o sea, lo que pasa con el azúcar. Si yo echo azúcar en agua, ya dijimos que el azúcar no puede formar iones, ¿listo? Porque es covalente principalmente y porque a pesar de ser covalente es muy poco polar, significa que no alcanza a que el agua agarre y lo separa en iones. ¿Se acuerdan que como que el agua agarraba la sal y la separaba? Pues con el azúcar no hay la suficiente fuerza intermolecular para hacer eso. Es por eso que no forma iones, sino que queda en estado molecular. Por eso es que el agua con azúcar no conduce la electricidad. Tampoco el agua con alcohol, ni la glicerina. Resumen, ¿qué es una solución? Una mezcla homogénea formada por un soluto y un solvente. Esa proporción entre estas mezclas tiene una proporción variable.
Resulta que si yo quiero, digamos, hacer una limonada de igual concentración que la hizo Pepito, yo lo podría hacer si sé la concentración a la que estaba esa limonada. Entonces existen dos tipos de concentración, en unidades físicas o en unidades químicas. Unidades físicas están los famosos porcentajes, masa-volumen, masa-masa, volumen-volumen. Y las unidades químicas está la molaridad, normalidad, hay otra llamada molalidad y la fracción molar. En físicas hay otro también llamado partes por millón o partes por billón. Pero no es necesario sabernoslas todas. Nos vamos a enfocar mucho en las unidades físicas y en las unidades químicas vamos a ver la molaridad. Mientras que aquí masa-masa es la más importante. ¿Bien? Concentración de las disoluciones. Entonces, ¿qué es la concentración? Cantidad de sustancia disuelta, o sea, absoluto, presente en una solución. Es parecido a solubilidad, solo que solubilidad era en un solvente. Aquí vamos a tratar sobre el 100%. Sí, digamos, de la limonada, del total de la limonada, ¿cuánto limón hay? O sea, aquí no tengo en cuenta la cantidad de agua, sino el total de la limonada. Entonces veamos las unidades físicas. Tenemos el porcentaje masa en masa, o también lo podemos expresar como peso a peso, que nos va a indicar que la masa de soluto en gramos presente en 100 gramos de solución y se expresa a través de esta ecuación. ¿Listo? Siempre va a ser lo mismo, el soluto arriba y la disolución o solución abajo, y como es un porcentaje, por 100. ¿Listo? Veamos un ejemplo de cómo aplicar esta fórmula. Nos dicen, una solución de azúcar en agua contiene 20 gramos de azúcar en 70 de solvente. Exprese la solución en porcentaje peso a peso. Entonces yo me acuerdo de la ecuación que decía que soluto, ¿cuál es el soluto? El azúcar, ¿cierto? Y el solvente sería el agua. Pero acuérdense que la fórmula para poder hacer esta operación sería el soluto sobre la solución. Y recordemos que es la solución, la suma de soluto más solvente. Es decir que yo tengo que tener clarísimo esto. El soluto son 20 gramos. El solvente, según esto, son 70. Pero la solución, ¿cuánto pesa en total? La suma de estos dos, 90. Ahora, si quiero sacar porcentaje y no me acuerdo de la fórmula, pues fácil, pueden incluso hacer una regla de 3, ¿sí? Y sacan un porcentaje. O sea, yo digo 20 de azúcar en un total que serían 90 de solución. O sea que en 100 de solución, ¿cuánta azúcar hay? ¿Sí ven? Lo podemos formar así. Y eso es exactamente lo mismo hacer la fórmula que ya sabemos. Gramos de soluto sobre gramos de solución por 100. Y esto nos va a dar un 22%. Es decir, de 100 hay un 22 gramos de azúcar. ¿Sí? Porque había 20 en 90. En un 100, en un porcentaje, habría 22. Eso traduce esta concentración. Veamos ahora la que sigue. Porcentaje masa en volumen o también porcentaje peso-volumen. Indica la masa de soluto en gramos disueltos en 100 mililitros de solución. Eso es la diferencia con la anterior. La anterior era masa, aquí es mililitros. Y la fórmula, pues lo único que va a cambiar es que en vez de masa, pues es el volumen. Y del resto es lo mismo, soluto sobre solución por 100. Veamos un ejemplo. Una solución salina contiene 30 gramos de sal de cocina o cloruro de sodio en 80 mililitros de solución. Noten esto, solución. ¿Qué significa esto? Pues que no hay que sumarlo 30 con 80. Eso solamente en caso de que me den el solvente. Ahí sí toca sumar 80 con 30. Aquí no es necesario. Calcular su concentración en peso-volumen. Entonces, recuerden, podemos hacerlo con regla de 3. Es decir, si hay 30 en 80 en 100, ¿cuánto habrá? O hacer la fórmula que ya sabemos. Masa del soluto, 30. Mililitros de solución, 80 por 100. Y eso nos va a dar 37,5, que sería el porcentaje. ¿Bien? Última.
porcentaje, volumen, volumen. Indica el volumen de soluto disuelto en 100 mililitros de solución. La fórmula es lo mismo, soluto sobre solución, solo aquí que vamos a poner volumen sobre volumen. Puede ser mililitro sobre mililitro o puede ser litro sobre litro. Y lo hacemos por 100. Entonces, esta es la típica concentración con que ustedes encuentran las bebidas alcohólicas. Un ejemplo sería la póker. La póker tiene un 4% o a veces dice hay 4 grados de alcohol. ¿Esto qué quiere decir? Miren, indica el volumen de soluto disuelto en 100 mililitros de solución. ¿Cuál es el soluto de la póker? Alcohol. ¿Qué me indica 4%? Que yo tengo 4 mililitros en 100 mililitros de cerveza, de solución. Pero hay un problema y es que esa concentración a veces no la entendemos bien. No significa que haya 4 mililitros de alcohol en una cerveza. No, porque en una cerveza normalmente que uno toma no hay 100 mililitros, hay 350. O si es una póker grande, pues 500 mililitros. Y si es un petaco, pues habrá que hacer una conversión, ¿verdad? Entonces hay que tener eso en cuenta cuando uno lee porcentajes. Solamente el porcentaje, recuerden, me indica lo que hay en 100, no más, ni en 200, ni en 350, ni en 500. Por eso pues toca hacer la conversión, la reglita de 3. Ejemplo número 3. Calcula la concentración en volumen de una solución alcohólica que contiene 15 mililitros de alcohol en 65 de solución. Entonces, miren, mililitros, mililitros. Tengo el soluto, tengo el solvente, aplico la fórmula. O regla de 3. Si hay 15 en 65, en 100, ¿cuánto hay? ¿Sí? O 15 soluto sobre 65 solución por 100, 23. Esto equivale a lo de más o menos un guarito. Un aguardiente más o menos está entre el 23 y 27%. ¿Sí? O sea que si uno se tomara 65 de aguardienticos, serían 15 mililitros, para que lo vayan entendiendo. ¿Sí? Son proporciones. Sigamos. Dilución, otro concepto de soluciones que hay que tener en cuenta. ¿Qué entienden si yo les digo, uy, esa sopa quedó resalada, ¿cómo la salvan o la botan? Eso se puede salvar, ¿verdad? Pues echándole ¿qué? Más agua, más solvente. Eso es diluir la sopa o hacerle dilución. Entonces, dilución es un procedimiento por el cual se disminuye la concentración de una solución por adición de mayor cantidad de solvente. Normalmente hay una fórmula que la pueden usar y es buenísima para muchas cosas, por ejemplo para hacer cócteles, que es concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Entonces miremos un ejemplo. ¿Qué volumen de ácido clorhídrico al 18 molar? Esto no lo hemos visto aún, pero es una concentración que más adelante veremos. Se necesitan para preparar 6 litros de solución al 5 molar. O sea, yo parto de una concentración inicial, ¿cierto? Quiero preparar un volumen final con una concentración final. Es decir, que ¿qué me falta? El volumen inicial, ¿verdad? Entonces, concentración inicial, me falta el volumen, 5 y 6. ¿Qué hago? Despejar. Es decir, esta concentración se pasa a dividir. 5 por 6 divido 18. Esto nos da que hay un volumen inicial de 1,67. ¿Sí? ¿Por qué digo que esto sirve para hacer coctelería? Ahí sí seguramente más de uno habrá parado la oreja. Entonces, ojo, si de pronto yo quisiera hacer ya sea o refajo o Cuba Libre, que es otro cóctel, ¿el refajo qué es? Es colombiana con cerveza. Si la cerveza tiene un 4% y yo la he hecho colombiana, ¿qué le pasa a la concentración? ¿Sube o baja? Baja, me va a quedar un porcentaje menor al 4%. Es por eso que el refajo pues no produce tanto mareo como una cerveza. ¿Qué es el Cuba Libre? Es ron con Coca-Cola. Si yo tuviera un litro de ron a cierta concentración y yo quiero hacer Cuba Libre, obviamente le va a bajar la concentración, ¿cierto? Entonces esta fórmula ustedes ahí pueden jugar, venga, si tengo un litro de ron que tiene un 30% de concentración de alcohol y quiero hacer un cóctel al 20%, ¿qué volumen me quedará? Y ahí ustedes pueden saber cuánta Coca-Cola comprar para que ese ron les quede un cóctel o del 20%, del 15%, del 10%, pero siempre una concentración menor. ¿Bien?
La química, ven que tienen usos importantes en la vida. Ok, concentración de unidades químicas. Aquí tenemos la famosa molaridad, que es la más importante que nos vamos a aprender. Que la molaridad nos va a indicar el número de moles de soluto disuelto hasta formar un litro de solución. O sea que me expresa cuántas moles hay en un litro. ¿Sí? Un litro también lo podemos expresar como 1000 mililitros. ¿Bien? Entonces la molaridad, podemos ver una fórmula que es así. Moles de soluto sobre litros o 1000 mililitros de solución. Por ejemplo, ¿qué entienden si yo les digo tengo ácido clorhídrico al 2 molar? Que en un litro de esa solución que yo tengo hay 2 moles. O sea que en 2 litros, ¿cuántas moles habrá? 4. Y en medio litro, 1 mol. ¿Sí? ¿Y qué era una mol? ¿Se acuerdan por allá una clase antigua que decía que una mol era una forma de expresar una cantidad de materia o una caja donde cabían 6,022 por 10 a la 23 partículas? Pues básicamente una mol de cada sustancia es diferente. Por ejemplo, una mol de ácido clorhídrico pesa 36. O sea que si yo digo que yo tengo una concentración de 2 molar, significa que yo tengo 2 moles en un litro. Y como cada mol pesa 36, tendría el doble en un litro de esa masa. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Me dice, una solución tiene 15 gramos de sal en 200 mililitros de solución salino-suero. Resulta que yo me acuerdo de la fórmula de molaridad y hay un problema. En mi ejercicio no me están dando moles, ni litros, me están dando mililitros. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Una serie de conversiones para poder calcular la molaridad. Entonces, por ahí hay una formulita que dice, ¿cómo yo sé las moles? Pues cojo la masa que me den y la divido en la masa molecular. Es decir, cojo 15, que es la masa dada, y lo divido en lo que pesa la sal de cocina. ¿Sí? Tenemos que sacar la masa de esta sustancia. ¿Que cómo se hacía? Acuérdense que el sodio pesa 23 y el cloro 35,5. Lo suman y les da 58,5. Entonces, si yo divido esto sobre esto, me da que hay 0,256 moles. Pero aún no he resuelto el ejercicio porque me estaban diciendo en la molaridad. Ya tengo moles, ¿me falta qué? Litros. Pero tengo 200 mililitros. ¿Cómo paso mililitros a litros? Dividiendo en 1000. O sea, me corro 3 unidades hacia acá, me daría 0,2 litros. Y lo expresamos, moles sobre litros, y eso me va a dar un valor pequeño. Grábense esto, los valores de molaridad siempre son bajitos. Si usted le da una molaridad de 100, sospeche. De pronto ese dato le quedó mal, ese cálculo. ¿Por qué? ¿Se imaginan 100 moles en un litro? Un litro chiquitico, ¿cómo carajos va a haber tanta concentración? Es rarísimo. Entonces nada, siempre las molaridades son números pequeños, 1, 2, 4, 0,5, 0,001, pero números bajitos. ¿Bien? Finalmente, esto es un cuadro resumen de lo que usted debería, son fórmulas que usted puede utilizar para ejercicios de soluciones. Ya sea para la Universidad Nacional solo necesitas masa y molaridad, pero de pronto en la universidad te vas a encontrar con que toca hallar molaridad, que son moles sobre kilogramo de solvente, o fracción molar, o normalidad, pero pues esto no vamos a trabajar, solamente nos vamos a concentrar en esto y en esto. Y eso es todo lo que ustedes deberían saber hasta el momento de soluciones. ¿Qué nos podrían preguntar de esto? Por ejemplo, tenemos aquí 3 ejercicios. Únicamente hay que saber leer gráficas. ¿Bien? Nos preguntan, ¿cuál es la solubilidad del cloruro de calcio a 25 grados centígrados? Voy a hacerles el ejemplo y luego ustedes hacen el 2 y el 3. Entonces, ¿yo qué hago? En mi gráfica miro la temperatura. ¿Listo? ¿Qué sería qué? Ay, Dios mío. Bueno, 25 grados es por acá. Subo hasta que toque la línea que diga cloruro de calcio. Entonces yo busco, miren, cloruro de calcio es este naranja. Entonces a 25 grados yo subo hasta que me choque con esta gráfica, aproximadamente acá. Y eso me marca 85. Tienen toda la razón. La segunda, ¿qué masa
de nitrato de sodio se puede disolver en 200 de agua a 10 grados. Ahí sí les marqué, miren. 10 grados de NaNO3. ¡Pum! ¿Qué dirían? ¿80? Ojo que esta pregunta tiene trampa. En 200 de agua. La gráfica, ¿qué me dice? Gramos en 100 de agua. A 10 grados se pueden disolver 80 en 100 de agua, pero la pregunta es ¿en 200? Pues se va a disolver el doble, ¿verdad? Es decir, 160. No sé si lo hice bien, el doble de 80. No, bien. Entonces se pueden disolver 160 en 200 de agua, ¿sí? Y el último. Si se disuelven 35 de clorato de potasio en 300 de agua a 30 grados, la solución será saturada, insaturada o sobresaturada. Ahí les marqué, ahí, miren, 30 y les marqué el clorato de potasio en 300 de agua. La pregunta no es cuánto se disuelve, la pregunta es si se queda saturada, insaturada o sobresaturada. ¿Qué pondrían ahí? Pues yo veo que 30 a 30 grados se disuelve en 10, ¿cierto? Pero en 100 de agua. Y me está preguntando en 300. O sea que se puede disolver 3 veces más. Entonces sumemos 10 más 10 más 10. Máximo cabe en ¿cuánto? 30. ¿Y yo cuánto voy a echar? ¿Más? ¿Igual o menos de 30? Más. Por lo tanto, la solución, ¿cómo me va a quedar? Sobresaturada. Porque 30 cabe en 300. Pero si echo 35, echo más de lo normal. Y me quedaría sobresaturada. ¿Más o menos claro de cómo leer curvas de solubilidad? Bien, la mayoría le han pegado. Daniel Felipe Martínez, Ángel González, Juan Camilo Moreno, Freddy, Jessica. Muy bien. Sigamos. Esta pregunta ya es de la Universidad Nacional, es bastante viejita y era bastante dura, pues matemáticamente es un poquito pesada, pero veamos. Dice que cuando se disuelven 10,3 gramos de bromuro de sodio, que eso es como 0,1 moles, y se completa 1 litro de solución con agua, se obtiene una solución de concentración equivalente a disolver. O sea que tengo que buscar una concentración de estos datos y tengo que luego buscar una concentración con estos datos. O sea que este ejercicio es largo. ¿Por qué? ¿Qué concentración puedo sacar con esto? ¿Gramo litro o moles litro? La más rápida a sacar es molaridad. ¿Listo? Que son moles sobre litros. Entonces, ¿qué molaridad tendrá esto? Fíjense, este 10,3 es una cascarita, es algo para que usted se distraiga. No es necesario este dato sí. Entonces yo digo, bueno, 0,1 moles de esto en 1 litro. ¿Eso cuánto me da? 0,1 molar. Tengo que buscar en cuál de estas respuestas esa concentración de molaridad equivale a 0,1 molar. Entonces tengo que hacer esta misma operación con cada una de las respuestas. Primera, moles de soluto. Me dieron 49 gramos de ácido sulfúrico, la masa del ácido es tal, en 200 de agua. Me lo pusieron difícil, ¿por qué? Porque no me dieron moles, me dieron gramos. ¿Cómo paso de gramos a moles? La masa dada dividido el peso molecular. ¿Listo? Masa dada sobre masa molar o masa molecular. Entonces, las moles del ejercicio A sería 4,9 y lo divido en la masa que me dieron, 98. Eso me da 0,05. Ya tengo las moles. ¿Me falta qué? Litros. Pero estos litros fueron en mililitros, entonces ¿qué toca hacer? Pasarlos a litros, es decir, dividir en 1000. Y lo aplican. 0,05 dividido en 0,25, ¿será que me da 0,1? ¿Eso dará 0,1? No, ¿cierto? Eso da 0,2. Siguiente.
hacer lo mismo procedimiento, con todos es lo mismo. La B, me dan masa, me dan peso molecular, entonces este divido en esto, eso da 0,1. ¿Y lo voy a dividir en qué? En lo mismo, en 0,025. Eso me dará 0,1. No, eso da 0,4. Estamos entre la C y la D. La C, sacar moles. 6,3 dividido en la masa, 0,01. 0,01 en 500 mililitros, o sea, en medio litro, ¿eso da 0,1? No, eso da 0,2. Por descarte, pues, ¿cuál es? Por descarte es la D, pero entonces veamos por qué. ¿Será que sí? ¿Cuadran los datos? Entonces serían gramos sobre esta cantidad, ¿cierto? 0,05. ¿Y esto lo dividido en qué? 0,5. Resulta que cuando yo divido en 0,5 es como si esto fuera el doble, y el doble de 0,05 sí es 0,01. Fíjense que este ejercicio, normalmente si estuviéramos presentando el examen, si no sabemos sacar molaridad rápido o hacer operaciones rápido nos va a costar. ¿Qué trucos podemos hacer? Si a ustedes les cuesta dividir o multiplicar cuando hay decimales que empiecen por 0, les recomiendo que aprendan a hacer operaciones en notación científica. Por ejemplo, este sería 1 por 10 a la menos 1, ¿sí? Y lo divido y ahí, bueno, puedo hacer muchas cosas con notación científica, pero básicamente estos cálculos los podría hacer, si yo trabajo muy bien, en 2 minutos como mucho, ¿listo? Y este ejercicio lo puedo hacer bastante rápido, ¿bien? Veamos qué otro, porque es que la nacional nos ha dado duro, pero estos eran exámenes viejos. Últimamente hay exámenes más sencillos. Esta, la concentración molar, o sea, ya nos están diciendo, haya molaridad de sal, nos dieron el peso de la sal, en una sopa buena de sal, equivale aproximadamente a... Hay un problemita, y es que, ¿qué carajos es una sopa buena en sal? Resulta que esto viene en una lectura, entonces yo busqué esa lectura que venía ese ejercicio, y por allá decía una frasecita, una sopa buena de sal tiene un 3% más a volumen. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es 3% más a volumen? Significa que hay 3 de sal por cada 100 de sopa. O sea que si echo 4 gramos en 100 de sopa me quedo salada. O si echo 2, pues me quedo insípida, ¿sí? Para que sea una sopa buena de sal, debe tener 3 en 100. ¿Qué se les ocurre hacer? Resulta que toca sacar concentración molar. ¿Cuál es la fórmula de molaridad? Moles sobre litros. ¿Tengo las moles? No. ¿Cómo hallo moles? Gramos dividido en el peso de esto. ¿Me dieron peso de esto? Sí. Me acuerdo de esto. Entonces aplico, ¿cierto? 3 gramos dividido esto. Bien, no lo voy a resolver porque voy a perder tiempo. Sigamos pensando qué más debería hacerse. Ya tengo moles. Ahora, ¿qué me falta? Litros. Me dieron litros. Ahí no aparecen. Pero al decirme 3% me están expresando que los litros de solución son estos. ¿La solución cuál es? La sopa. Entonces, 100 mililitros de sopa, estos 100 hay que pasarlos a litros. ¿Y cuánto es 100 mililitros a litros? Pues 0,1 litros. Listo, ya tengo esto y lo tengo que dividir en 0,1. Yo podría colocar todo esto, porque es que la idea no es hacer operaciones. ¿Por qué? Porque si hago operaciones me darían decimales. Y miren las respuestas, están en fracción. Entonces tengo que lograr esto una fracción. Entonces miren lo que uno puede hacer. Tengo moles y lo voy a dividir todo esto en 0,1 litro, ¿cierto? Con eso ya la molaridad. Y fíjense que esto me queda como si yo hiciera extremos y internos, ¿cierto? ¿Cómo se expresa esto en un fraccionario? Pues me queda 58,5 por 0,1, muevo la comita, ¡pum! Y me queda 5,85. Tengo una fracción. Tengo que buscar esta fracción en cuál de estos corresponde. Como que no me cuadra, entonces lo que yo puedo hacer es, como no veo nada que sea 3 y este se le parece, lo que puedo hacer es correr la comita. Si corro la comita, aquí le pongo un 0, entonces me sería 30, 58,5. ¿Hay algo que se parezca a esto? Ni este
ni este, ni este. Aquí ya les escogí este. ¿Por qué digo que este? Multiplíquenlo por 2. ¿Sí? 30 por 2, 60. Y 58,5 por 2, 117. ¿Sí ven? Tocaba buscar era una fracción, no un decimal. Por lo tanto, yo no me voy a poner a hacer operaciones demasiado complicadas. Simplemente mover las comas. Entonces tienen que aprender a mover comas. ¿Listo? A formar fracciones. Porque la química la tienen fácil. Es solamente aprenderse esta fórmula, entender un porcentaje. Veamos otro. En 500 mililitros de plasma sanguíneo normal, los gramos de ion bicarbonato y ácido carbónico son respectivamente. Entonces, teníamos que, para poder saber los gramos que hay en una cantidad de algo, pues nos tienen que dar la concentración a la cual el ion bicarbonato y el ácido carbónico están en la sangre. En la lectura, por ahí decía un parrafito lo siguiente. En el plasma sanguíneo normal, las concentraciones de ion bicarbonato y ácido carbónico son de alrededor de 0,024 molar y 0,0012 molar. Entonces miren que ya tengo las dos. Yo no, como aquí son todos datos, yo no voy a hacer este y este. Con cualquiera de los dos que coja y me dé un número, ya tengo la respuesta. ¿Bien? Entonces, ¿qué haríamos? Cojo esta concentración y la tengo que entender, ¿cierto? La molaridad, que es moles sobre litros. ¿Cómo carajo saco gramos de ahí? Pues los gramos yo los puedo sacar a partir de moles. Entonces, ¿qué hago de esta ecuación? ¿Despejo? Moles. Moles sería que litros pasan a multiplicar molaridad por litros. Bien, entonces opero. Esta molaridad la multiplico por los litros que me dieron. Como me dieron 500, lo pasé a litros. Resulta que cuando yo multiplico algo por 0,5 es como si le sacara la mitad a esto, porque multiplicar por 0,5 es multiplicar por un medio, ¿verdad? Entonces, la mitad de 0,024, pues 0,012. Ya tengo moles. Ahora, ¿cómo carajo saco masa? ¿Se acuerda que para sacar masa hay una fórmula que dice moles es igual a masa sobre peso molecular? Miren, me dieron aquí el peso molecular. PM es peso molecular. 61. ¿Qué se les ocurre hacer entre 0,012 y 61? ¿Multiplicarlos o dividirlos? Puedo hacer factor de conversión. 0,012. Una mol de ese bicarbonato, ¿cuánto pesa? 61 gramos. Cancelo moles y me dan gramos, ¿cierto? Se debe multiplicar. Grábense esto, para pasar de moles a gramos, multiplico por el peso. Y para pasar de gramos a moles, divido en el peso. ¿Listo? Eso me da 0,7. ¿Hay algo que tenga 0,7? Sí, este. Bueno, 32, porque este es 44. Y si ya tengo este intervalo fin, salió, es la C. ¿Bien? Este sí es sencillito. Y con este de pronto nos despedimos. ¿Bien? Veamos. Nos dicen que esta gráfica representa la solubilidad del sulfato de cobre, pentahidratado, y el cloruro de cobre. Listo, ahí lo veo, muy bonito. De acuerdo con la gráfica, para disolver 54 de esta sustancia a 40 grados se necesitan tanto de agua. Es como lo de curva, solo que este tiene un poquito más de complejidad. Entonces, fíjense, yo me busco esta sustancia, ¿cierto? Que es la punteada, Busco la temperatura, 40 grados, ¿cierto? Yo sé que se pueden disolver 90 en 100 de agua. Pero me están preguntando, si quiero disolver 54, ¿cuánto de agua necesito? ¿Qué haría? Un truco puede ser regla de 3. Si 40 en 90, si a 40 grados se disuelve 90 en 100 de agua, si 90 en 100 de agua, resulta que hay una cosa, y ojo acá, me están pidiendo mililitros de agua, pero mi gráfica está en gramos de agua. Tengo que pasar gramos a mililitros. ¿Cómo? Con la densidad. Menos mal, gracias a Dios, la densidad del agua es 1.
Es decir, no importa si multiplico o divido en 1, pues es lo mismo. Es decir, que 100 gramos de agua es lo mismo que 100 mililitros de agua. ¿Cuál se les ocurre que es la respuesta acá? Si puedo disolver 90 en 100 mililitros de agua, en 54 gramos de esta sustancia, ¿en cuánto la podría disolver? En menos de esa cantidad de agua, ¿verdad? O sea, 120 no puede ser. 24 me parece muy chiquitico. 60 o 83. Daniel Felipe me dijo la B. Veamos. Yo les dije que lo pueden hacer por regla de 3. Ustedes dicen, se puede 90 de este soluto en 100 de agua. Y lo puedo expresar como mililitros por la densidad del agua. O sea que 54 en cuánto. ¿Y cómo resuelvo esto? 54 por 100, 5400, y lo divido en 90. 60 es la B, ¿sí? Entonces les puede aparecer ejercicios de curvas de solubilidad, o les puede aparecer ejercicios como ya vimos de molaridad, donde tienen que aprenderse muy bien la fórmula de molaridad. Yo sé que esto de pronto puede ser un poco complejo. ¿Qué deben hacer? Ejercicios. Muchos ejercicios. Los pueden buscar en internet, hay una gran cantidad.